Buenos días, hermanos. Los himnos que acabamos de entonar pues, tienen que ver mucho con lo que estudiamos ahorita en Hebreos, aunque uno de los himnos habla de la mención en el Apocalipsis, ¿no? De que Jesús es el digno de abrir los sellos, pero también por todo lo que Jesús es, pues nosotros lo aceptamos, como acabamos de cantar también en que tenemos que escuchar lo que Jesús es y Jesús tiene. Hoy corresponde el capítulo 3 de Hebreos y lo que se ha hecho durante estos 2 días, el que Gustavo nos enseñó, y lo que dice el texto del libro de Hebreos, es poniendo a Jesús en el lugar que está, o sea, convenciendo a los cristianos de origen hebreo y también a todos nosotros de la superioridad de Jesús. Jesús, y bien enfático en el capítulo 1 cuando dice que Dios habló en el Antiguo Testamento de muchas maneras y a muchas personas, pero ahora hoy lo hace por medio de su Hijo y su palabra. Y dice que es heredero de todos, que la imagen misma de su sustancia, que es superior a los ángeles. Y luego en el capítulo 2 y el capítulo 3 está enfatizando cómo es superior a Moisés. En realidad, el libro de Hebreos trata de colocar a Jesús con la supremacía que tiene, es superior a todo, a todo. Si es superior a Moisés, es superior a los ángeles, es superior a todo sacerdocio, es superior inclusive a la misma ley. No es sabio, ¿no? Es totalmente una necedad, digamos, insensatez, colocar a cualquier otra cosa por encima de Jesús. Porque ese es el engaño de Satanás y esa es lamentablemente la desgracia de muchos. Cuando inclusive nos ponemos nosotros por encima, que no hay razón alguna para hacerlo. En el capítulo 3 comienza, fíjate como comienza, ¿no? Dice, por lo tanto, hermanos, ustedes han sido santificados, ustedes que han sido santificados y que tienen parte del mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha estimado digno de mayor honor que Moisés. Así que él como constructor de una, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Y Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos firme nuestra confianza y esperanza que nos enorgullece. Aquí comienza el texto hablando de Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Un apóstol es un enviado. Y sabemos entonces que si Jesús es apóstol, es enviado de Dios. Y sumo sacerdote es alguien que intercede. Y esto, pues Gustavo lo explicó muy bien en estos días cuando hablaba de que Jesús, al Jesús hacerse hombre, pues hace notable todo ese argumento, ¿no? Este, y a Jesús hacerse hombre, al ser tentado, al experimentar todo igual que nosotros, todas las penas, toda la parte física y las emociones, igual que nosotros, pues también se convierte en un sacerdote confiable al que podemos asistir. Y dice que tuvo mayor gracia que Moisés. En este caso, el escritor de Hebreos, para muchos el apóstol Pablo, este, establece la superioridad de Jesús sobre Moisés. Dice que tenía mayor gloria como Moisés. Como que Moisés fue profeta, también fue enviado de parte de Dios y fue maestro.
pero dice que Jesús está por encima de él. Y dice entonces, al final del versículo 1 dice, consideren, consideren, o sea, deben prestar atención a estas palabras. Y es necesario porque nos permite disipar las tinieblas y el error, ¿verdad que sí? Al sumo sacerdote dice de nuestra profesión, de nuestra confesión. Es decir, se trata de la fe que profesamos. Si Cristo no está no está y no está en ese nivel superior, entonces nuestra fe no es vana. O sea, tiene fe. Ajá, ¿tiene fe en qué? Y dice, en Cristo Jesús. Si Cristo no es el centro de esa fe, entonces esa fe sobre qué es, en qué es. ¿Sí? Él es el autor y consumador de la fe, dice más adelante, es el autor de la salvación, es el autor de la vida. ¿Sí? Entonces, como el autor lo que hace para que entendamos, él compara nuevamente con Moisés, como Moisés fue fiel al que lo constituyó. Él fue enviado y dice, fue fiel en toda la casa de Dios. Suponemos que casa de Dios aquí tiene que ver con el pueblo de Dios, como Dios, como Moisés fielmente, a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de tanta murmuración, a pesar de tanta prueba, él fue fiel hasta el final. Y dice, en toda la casa de Dios. Pero el versículo te dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque recuerden que Dios, Jesucristo es la manifestación humana de Dios, es Dios hecho hombre. Entonces habla de que Jesús es más que Moisés. Moisés fue fiel en todo, pero Moisés fue un siervo, fue un mediador, fue un encargado, pero aquí dice que Jesús no solamente es enviado, sino que Jesús es el mismo Hijo. Jesús es el constructor. No es una cosa es ser el encargado de algo que ser el Hijo mismo. Que es lo que dice aquí al final en el versículo 6, dice, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. O sea, da una manera diferente. Entonces, esta manera de, dar de establecer la supremacía de Cristo concuerda bien con lo que Jesús mismo dice. Allá en Juan 7, 18, Jesús decía, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. También en Lucas 9:48 dice, cualquiera que me recibe, recibe al que me envió. O sea, Jesús es revestido, es Dios, pero es el Dios revestido de nuestra naturaleza. Si alguien no escucha a Jesús, si alguien no recibe a Jesús, entonces no está recibiendo, no está escuchando al que lo envió. Entonces, por eso aquí en Hebreos esto es tan solemne que tenemos que ubicarnos en ella y saber la naturaleza de nuestra fe o la raíz de nuestra fe, en qué y a qué, para qué, por qué. Tenemos que entender eso. Si Jesús es desincorporado de todo esto, ¿en qué entonces nos vamos a anclar? ¿En qué nos vamos a fundamentar? ¿Okay? Y compara, claro que dice, no, Moisés fue grande, como Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios, pero otra vez Jesús no era siervo, era un hijo. ¿Okay? Y dice, en la casa de Dios. Esta casa de Dios, pues la iglesia. Esta es una metáfora que se repite tantas veces en la escritura. En primera de Timoteo dice, para que citarlo sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y muchísimas veces habla de eso. Entonces Dios, o sea, Cristo está por encima de todo porque Él mismo es el maestro, Él mismo es el edificador, el constructor. Otra vez, si tú, mayor gloria que que la casa la tiene el que la construyó, dice ahí. Y así como Moisés dice, fue fiel en toda la casa de Dios, porque se le confió una doctrina, Cristo, Dios al tomar forma de hombre,
Y todavía sigue siendo Señor, dice heredero de todo, como dice en el capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? Y hay algo que me llama la atención aquí al final del versículo 6 porque dice que si nosotros retenemos esta conciencia, esta fe, esta profesión, esta verdad de que Cristo es superior a todo y es el dueño de la casa, dice dice, si la retenemos, firme esta conciencia, nos podemos gloriar en nuestra esperanza. Dice, en la versión internacional, dice, esa casa que somos nosotros, que fue edificada por Jesús, dice, esa casa con tal que mantengamos nuestra confianza y esperanza que nos orgullece. O sea, nos podemos jactar de esa parte. O sea, eso es lo que somos. Pero luego, en el versículo 7 en adelante, las cosas cambian. El escritor confirma el testimonio de David, allá en el Salmo 95. Pero dice, el Espíritu dice claramente, dice, si oyeres hoy su voz, no os endurezcáis, como en la provocación, el día de la tentación en el desierto, donde me provocaron vuestros padres, me probaron, aunque vieron mis horas por 40 años, ¿verdad? Varias veces. La primera cosa, la primera vez que digo yo que yo entiendo esta parte es cuando los espías salieron a explorar la tierra de Israel, cuando vieron la evidencia de lo que producía y aunque vieron también los gigantes que habitaban allí. Pero como 10 de estos espías convencieron, hablaron contra Moisés y contra Aarón y convencieron a la gente que no. Dios se enojó. Dios se enojó con ellos y por esa causa estuvieron 40 años errantes en el desierto. ¿Y por qué? Por endurecer el corazón. Sé todo esto y te dice, ya que Cristo es superior a los ángeles, Cristo es el mismo Dios, Cristo es superior a Moisés, Cristo es el sumo sacerdote perfecto, dice, oye, no endurezcan sus corazones, como pasó en los días que sus padres lo tentaron. Dice, yo me disgusté con esa generación, dice en el versículo 10. Y, y sí que siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso mi ira, juré en mi ira, no entraría en el reposo. Entonces, el fin de todo esto, porque ya que el tiempo se nos acaba, es, hombre, no endurezcamos nuestros corazones. Dios quiere que nosotros oigamos su voz. No endurecer el corazón, es una expresión muy fuerte aquí, es como que no resistir a Dios, como el día que lo tentaron, dice. Y eso el día que lo tentaron es como provocar a Dios en una forma soberbia, en una forma insultante. ¿No? Que no, mira, no se endurezcan. Y bueno, para terminar un poquito aquí dice el versículo 12, miren hermanos, cuídense, dice el versículo 12. Cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo para apartarse del Dios vivo. Que el endurecer el corazón tiene como consecuencia el apartarse de Dios. O sea, la idea es que prestemos atención, no endurecer el corazón, recordar que Cristo es superior a todo y si Cristo es superior a todo, tiene poder, tiene autoridad. Nosotros estamos bajo eso, nosotros tenemos la esperanza y tenemos la confianza en que vamos a estar con Él, que somos parte de la casa de Dios, todo eso. Dice, no endurezcan sus corazones. Mire, lamentablemente hay muchos hermanos que menosprecian todo esto, ser parte de la iglesia, la esperanza que tenemos, el deber con Jesús, todo eso. Y bueno, las consecuencias son tristes y terribles, ¿no? Entonces, no, dice, no, tienen que prestar atención. Cuídense ustedes de no tener un corazón malo de incredulidad. O sea, el no creer, no es solamente no creer, sino dicen corazón malo. Y apartarse del Dios vivo, o sea, de Jesús, que es el Dios vivo. Más bien, en lugar de eso, dice, exhórtense, anímense. Mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira, el pecado es una melodía, es una carnita suave, es una comida
es como que, oye, qué deleite, y uno se adormece. Esto no nos está pasando, uno se deleita y se aparta de Dios. Que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que animarnos. Exhortar es animar, no es regañar todo el tiempo. Como hay hermanos que no pueden ver a una persona porque viene con un regaño, ya uno los evita. Uno los evita. Hay gente que, hombre, llegan, duran un tiempo sin venir y cuando aparece, aparece regañando a la gente. Hombre, qué cosa. Aquí dice, no, anímense, exhórtense. Entonces, cuando usted ve a alguien que está ahí medio indeciso, medio tambaleando un poco, anímenle, ámenle. No lleguen con un regaño porque a mí me regañan y no me animan, me desaniman más todavía. Bueno, animar, animar. Hay días que hay personas y días que sí necesitamos ser regañados, pero normalmente necesitamos ser animados, consolados, exhortados. Y esto dice aquí, anímense con esta palabra. Miren, hermanos, somos de la casa de Dios y Jesucristo es el Dios vivo, no podemos apartarnos de él. Y de adelante, pues nos podemos atar y enorgullecer en esa confianza y en esa esperanza que tenemos. Y olvidarnos bueno, por eso no tenemos que temer al enojo de Dios ni nada de eso. Entonces, hermano, entre tanto que dura hoy, este día, nos vamos a animar a unos a otros con estas palabras, para que nosotros, ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, que nada, jamás, nunca. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo que se reúne esta mañana, cada mañana, para tomarse un café y disfrutar tu presencia. Gracias por este texto, Señor, del libro a los Hebreos. Cómo nos muestra, Señor, tu carácter, cómo nos muestra tu persona y cómo nos convence de la divinidad de tu Hijo, Señor. Queremos, Padre, perseverar en esa conciencia, perseverar en este entendimiento y, Padre, seguir adelante, Señor, en esta aventura que es tú, el caminar contigo, Señor. Queremos llegar al final siempre. Y ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón nunca se endurezca, sino que conscientemente pensemos que te servimos a ti y que tú andas con nosotros, que nos debemos a ti, Señor. Bendice a todo este pueblo, Señor, a nuestras familias, a nuestros niños, y darnos, Señor, el carácter para tener la alegría del fruto de la perseverancia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.